Buongiorno, il vero cappuccino. Aquí estamos en Italia, en Misano concretamente, en el hotel al lado del circuito, 5 minutos. Hoy va a ser un día muy chulo, es el Aprilia All Stars, una jornada que es el tercer o cuarto año que hace Aprilia, que junta a los pilotos históricos de la marca, a los pilotos del Mundial de MotoGP, mis compañeros de equipo, este año también los pilotos del equipo satélite, trae las motos dos tiempos, trae todas las motos de calle y junta un montón de gente para que se divierta y lo pase bien durante una jornada. Además, después de todo lo que ha pasado aquí en Emilia-Romagna por culpa de las lluvias, este año va a ser también benéfico, así que va a ser un día muy chulo y encima vamos a sumar por una buena causa. Os lo voy a enseñar todo desde dentro y seguro que os va a molar a los superfans de las motos. Termino el café y nos vamos. Para los nostálgicos y para mí, que tampoco soy tan viejo aún, las mejores motos del mundo. En Aprilia ahora estamos haciendo muy bien en MotoGP, pero la historia bonita nuestra es en el dos tiempos, donde ganábamos todo prácticamente en la década de los 80, 90 e inicios de los 2000. Aquí tenéis ejemplos de ello, la moto de Marco con la que ganó Simoncelli, con la que ganó el Mundial de 2,5, la RSA, la última 125 de Bradley Smith, la motocampeona del mundo de Lorenzo, la 500 de Aprilia de McWilliams, que no rodó mucho esa moto, no corrió muchos años. Mitiquísima Aprilia 2,5 hawaiana de Valentino, con la que corrió en Mugello. La 2,5 de Capirossi, para mí, esta librea, como dicen los italianos, de las más bonitas que ha hecho nunca Aprilia. De hecho, le he pedido a Aprilia, a mí me gustaría correr negro y naranja flor así algún día, porque en honor es preciosa. La 125 de Valentino, mirad qué pequeñita era, de las primeras. La 250 de Max Biaggi, impresionante, con los mismos colores míticos que veíamos antes, negro y dorado. La moto de Gramini, la 125, esta es la que hace 30 años ganó el Campeonato del Mundo de 125, y esta mucho más atrás de Reggiani, también súper bonita con los colores de Aprilia, la 250 del 85. A mí me flipan las dos tiempos, quedan muy pocas, así que aquí es prueba de ello. Todo el día en mono, todo el día para arriba y para abajo. El primer mono blanco, hacer fotos de alguna RSV nueva que aún no se puede ver, que creo que va a ser bastante blanca, así que mono blanco y luego el mono de las carreras. Primer vídeo con el mitiquísimo Max Biaggi, ¿eh? Mitiquísimo. Mitiquísimo ya, leyenda. Tuono American Style. Es los colores que hicieron de la edición América blanca, y vamos a hacer fotos yo con la Tuono, Max con la RSV. Primera parte del día ready, son las 9:30 aún, y ya haríamos aquí 2 horas grabando. Aquí estamos en el Hospitality, ahora para hacer un meet and greet, saludar un poco a la gente antes de que empiece la acción en pista. Mono de carreras, ¿eh? Ya, este mono mejor, ¿no? Mono blanco no nos gusta. Aleix, tienes a Joan tenso ahí. Estoy nervioso, macho. El schedule súper apretado hoy y no me gusta ni perder un minuto. Estoy aquí sin hacer nada y mal. Ahora sí, ahora empieza a molar ya lo divertido. RSV 1100 Factory. Vamos a aprovechar el día a darle gas a la Superbike. ¿Qué? ¿Lo tendremos o no? Ma 160 all'ora la camera volava. No sé.
El palo, había una vez que se me ha ido para atrás y digo, a tomar por culo la cámara nueva. Y he mirado el dash y 160. De 160 si pasaba se me quedaba sin frota la mano ya. Yo soy más de MotoGP. Estas motos de calle son muy blandas, pero es divertido para entrenar un poco. Esta es la mejor moto del mundo. Esta es la RSA, la versión de moto oficial de la 2.5, la última que hubo. Entonces, el 2009 fue la última vez que se corrió con las 2.5 en el Mundial. La RSA es la versión oficial y yo corrí con la que le llamaban LE, que era la moto cliente, que era la del año anterior, no era oficial. Y había un poco de diferencia. En la época del 2 tiempos se notaba muchísimo la diferencia de potencia de una moto oficial a una moto semioficial. Es brutal. Como habéis visto en algunos stories en mi casa, después de 6 años en Aprilia empujando, conseguí que me dieran la última 2.5 Lotus Aprilia con la que corrí. Para mí, y tengo 3 MotoGPs, la mejor moto que existe y la mejor moto que tengo en casa. Una obra de arte, y cuando luego la veáis, la escuchéis y veis cómo va, es brutal. Ya no quepo, tío. Aquí sí que se notaba el peso, se notaba mucho el peso, porque al final son motos muy ligeras, no iban a 2.000 vueltas arriba, con relativamente poca potencia comparado con hoy, y el peso era, vamos, todos escaladores finos, ciclistas. El ruido es único, increíble, obviamente en peligro de extinción, pero yo que soy un abuelo ya, es un poco como volver a los inicios, cuando empecé con la 125, con la 2.5, con 16, 17, 18, 19 años. Y claro, los recuerdos es una pasada, poder oír estas motos es muy bonito. Este es el momento más esperado del día, el que más me gusta a mí. Nah, es bestial, tío. Increíble, increíble. La sensación como gira el motor a 15.000 vueltas, sobre todo el que no haya freno motor, creo que es la diferencia más grande con las motos actuales, que cortes gas y vaya recta como una bicicleta. Es impresionante la agilidad que tienen. Luego los motores obviamente no corren nada, acostumbrados a los motores de hoy en día, incluso de Moto2, MotoGP. Pero la sensación de velocidad en el centro de la curva es enorme, y sobre todo el ruido, piel de gallina. Cada vez que se enciende el flash, cuando cambias a 15-16.000 vueltas, es brutal. Voy a pedirle que me la deje más. ¿Te la posso rubare un giro? Vamos. Trattala bene, poverina, trattala bene. Quante gare hai vinto con queste? Non mi ricordo. Qualcuna. Ci sono. Esta es bonita y encima es súper histórica, campeona del mundo de Viaggi. Total. Voy a ver si puedo subir con la 360 del helicóptero. Looking like a thunderstorm, here we go. You're easy to remember, so hard to forget. Baby, it's a coward way you strut. How could I not worship every inch your feet have touched? Brutal. Maverick iba así agarrado, cagado. Oye, me ha entrado arpa.
Focus. La gara più importante della stagione, la gara con los scooter. A ver qué tal será esto. He visto muchos scooters, creo que somos 10 o 12, todos los pilotos de Aprilia del Mundial, de campeonatos nacionales, pilotos de pruebas, todos una carrerita con el scooter. El año pasado la hicimos con las scooters eléctricas que no pasaban de 60 por hora y gané. Así que a ver si con las 125 se me da igual de bien hoy. Vaya tensión, yo Le Mans esto, mira qué tensión la gente. Alguno, te lo digo, alguno en la recta le quito la llave y se queda parado ahí medio circuito. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up, I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely. Bueno, posso dire, puedo decir que he luchado una carrera por ganar a Max Biaggi. Bueno, he perdido, pero es un honor, es un honor. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send the invoice and they pay. Se acabó la Aprilia All Stars. Día realmente busy, que se dice, no hemos parado, pero muy bonito. Me lo paso muy bien, la comunidad de Aprilia crece año tras año y eso es muy guay. Junto a Marco Simoncelli, que de hecho, aunque le llamemos Misano World Circuit todo el mundo, pero es el circuito de Marco Simoncelli. Os digo adiós, espero que os haya gustado, ha sido realmente un día muy especial, muy bonito, la comunidad de Aprilia crece cada año y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Hoy son días de esos en que te sientes orgulloso de formar parte de la familia Aprilia. Espero que lo hayáis disfrutado igual que yo. Me lo he jugado un poco en el helicóptero, con la 2,5, con la MotoGP, con la cámara, pero yo creo que habrá valido la pena, así que nos vemos en el próximo. ¡Chao! Tell 'em run it up, no sleep.